Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente nos encontramos aquí en San Pablo, aquí en Mountain View, California. La dirección es 1075 el Monte Avenue, en Mountain View, California. Y esperemos que un día podamos verlo aquí presentes, hermanos. Esta pandemia que teníamos parece que ya está terminando, pero debemos de continuar con ciertas restricciones. Debemos de seguir usando nuestra máscara y debemos tomar precauciones, lavarnos las manos y esperemos en Dios que todo esto termine muy pronto para poder convivir. Actualmente ya estamos empezando a dar servicios aquí en la iglesia, interiormente, a no más de 25 personas, con una separación de 6 pies o 1,5 metros de separación de cada persona. Entonces, por eso mismo los estamos invitando a que ya pueda asistir a los servicios dominicales aquí en San Pablo. Bienvenidos, queridos hermanos, y vamos a empezar esta mañana con nuestro himno, como hacemos normalmente en todos nuestros servicios divinos. Que Dios los acompañe, que los proteja, y vamos a empezar con nuestro himno.
Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita a darle las gracias a nuestro Padre Celestial y a reunirnos como su pueblo. Y por eso mismo empezamos nuestro servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como desciende de los cielos la tierra y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiera. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, confesemos nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial, que por medio de Jesús, Él nos perdone todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeldías y pecados. Todos unidos nos unimos en esta oración. Santo y misericordioso Dios, yo confieso que he pecado contra ti. Sé cuáles son algunos de estos pecados de los que me avergüenzo, pero hay otros que en este momento no puedo acordarme, pero tú conoces perfectamente cuáles son. En el nombre de Jesucristo te pido perdón, libérame del poder del pecado y restáurame para que pueda descansar en tu paz. Renueva mi espíritu y el deseo de mi corazón para que pueda guardar tus mandamientos y las palabras y acciones de mi vida sean guiadas por la santidad y rectitud de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, por medio de su bendito Hijo Jesucristo, nos da el perdón a todos aquellos que hemos pecado. Como siervo llamado por el Señor y ordenado por su iglesia, el Señor nos perdona nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea contigo y con tu espíritu. Queridos hermanos, en paz oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz y por nuestra salvación, Señor, ten piedad. Por la iglesia del Señor y su unidad, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero y por el bienestar de la iglesia de Dios, Señor, ten piedad. Por este lugar y todos los que alaban a Dios, Señor, ten piedad. Ayuda, protege y guárdanos, oh Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes el Salmo 119 y si tiene tiempo medite sobre este Salmo lo que nos dice. Este Salmo nos dice así: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén.
hermanos y hermanas, pongamos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Que a él sea la honra como nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Todopoderoso y eterno Dios, puesto que fue tu voluntad que tu Hijo llevara los sufrimientos de la cruz por nosotros, para así rescatarnos del poderío del adversario, ayúdanos a recordar y darte gracias por la pasión de nuestro Señor, a fin de que recibamos la remisión de los pecados y redención de la muerte eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura para esta mañana la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 31, comenzando con el versículo 31. La santa palabra de Dios dice así: Vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a sus prójimos. No dirán nadie a su hermano: ¿conoces al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. También Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su referente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para esta mañana lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 10, comenzando con el versículo 32.
Gloria sea a ti, oh Señor. La Santa Palabra dice así: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor, el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Queridos hermanos y hermanas, siempre hay un pensamiento a la vida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero hoy quisiera compartir con ustedes este pequeño pensamiento, sermón, en lo que es realmente lo que es la muerte, hermanos, lo que es el pesar de la muerte para muchos. Gracia y paz de vuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros en esta mañana. Yo quisiera contarles una pequeña historia, hermanos, de un artista ya por los años 60, un hombre de carácter firme, de un rostro un poquito duro, pero bien plantado, como se dice en nuestra tierra. Este hombre nació en la Ciudad de México, pero estudió en buenos lugares, inclusive estuvo estudiando aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y tenía una facultad para hablar tanto español como inglés. Era un hombre recio, hizo varias películas y tanto se han visto en varias partes del mundo como en Estados Unidos, ¿sí? Y este hombre trabajaba duramente, trabajaba para ir subiendo su fama. Pero ustedes saben, hermanos, que el ser humano siempre llega a cierto límite, cierto tiempo, se siente cansado. Entonces, no diríamos el nombre de esta persona por respeto a él y a su familia. Pero este hombre se empezó a sentir cansado, se empezó a sentir agobiado y fue a ver a sus médicos. Y sus médicos le pronosticaron cáncer. Y empezó a deprimirse, empezó a decaer. Quizás porque no tenía una fe fuerte, no tenía una fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo, no tenía una fe de dónde agarrarse. ¿Y qué hizo este famoso artista? Que los médicos le dieron unos cuantos meses de vida. Y al final, el hombre se acobardó y se quitó la vida, se mató, se suicidó. Y como sabemos, la palabra de Dios que nos dice que solamente quita la vida. Este hombre pecó contra su vida, pecó contra los deseos de nuestro Padre Celestial, porque se quitó la vida, porque se mató. Entonces,
Hoy escuchamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, donde nos habla cómo nuestro bendito Salvador Jesucristo anuncia su muerte a sus discípulos. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús llevó el cáncer de toda la humanidad, o el pecado, sobre sus hombros. Pero Jesús no se acobardó, antes bien se fortaleció en su fe, porque también era un ser humano, pero Jesús se estaba fortaleciendo en el amor de Dios. Y Jesús anuncia la muerte, su muerte a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Los 12 discípulos y nuestro Señor Jesucristo se encaminaron a Jerusalén. Y cuando iban en el camino, los discípulos, unos iban con temor, otros iban admirados. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaban varios grupos, el Sanedrín, hombres que eran escogidos por la crema y la nata de Jerusalén para formar la corte, donde existían los sacerdotes principales, donde existían los maestros de la ley, donde asistían los escribas. Y por eso los discípulos se sorprendieron. Jesús, ¿qué vamos a hacer allá? Si allí te quieren matar. Este grupo del Sanedrín estaba en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque esto no era bueno para ellos, no era bueno para sus negocios. Porque Jesús les decía lo que estaban haciendo con el pueblo. Y por eso los discípulos iban con temor y iban asombrados. Maestro, ¿qué vamos a hacer allá? No entremos, maestro, porque te quieren matar. Pero Jesús iba resuelto a entregar su vida en la cruz del Calvario. Jesús llevaba con toda valentía el camino que el Señor le había dado. Y Jesús le dijo a sus discípulos que ahí tendría que morir. Pero los discípulos no entendían. Los discípulos no sabían que Jesús iba a ser traicionado y juzgado y condenado por el Sanedrín, y que sería entregado a los gentiles, o sea, al gobierno de los romanos, donde Jesús sería golpeado y humillado por los soldados, donde sufriría su pasión de la forma más cruel para luego ser crucificado por la humanidad. La crucifixión de Jesucristo fue algo horrible, porque lo crucificaron en un procedimiento que no era para los ciudadanos romanos, solamente para otros pueblos, porque la crucifixión era algo negativo, era una muerte dolorosa y vergonzosa para todo aquel que moría en una cruz. Jesús tendría que sufrir por el cáncer de todos, por los pecados de todos. Pero Jesús iba ahí, caminando con esa pesada cruz sobre sus hombros. Y cuando Jesús expiró, los soldados romanos pensaron: ya terminó todo el alboroto, ya terminó
todo esto con la muerte de este hombre. Pero no sabían, queridos hermanos, que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario iba a ser la victoria para él, porque Jesús estaba venciendo al maligno, estaba venciendo a la muerte eterna y estaba venciendo al pecado. Jesús se había entregado con valentía en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fíjense, hermanos, qué gran amor de Jesucristo. Primero, qué gran amor del Padre, entregar a su Hijo, y el valor de Jesús cuando murió en esa cruz. Y después de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, también llegó el momento de su resurrección, en que el Hijo del Hombre tendría que ser exaltado y glorificado. Pero esto era difícil para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no entendían lo que le estaba diciendo Jesús. Ellos no entendían que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Y por qué murió Jesús en la cruz? Para que ahora también nosotros tengamos el privilegio de la resurrección. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, no vamos a morir una muerte eterna. Va a ser una muerte eventual en la que tendremos que descansar y abrir los ojos y estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer en las palabras de Jesús, no ser como los discípulos que no entendemos a veces las palabras de Jesús. Tenemos que ser de corazón abierto, de mentalidad abierta, para escuchar lo que Jesús nos dice. Si Jesús nos ha dicho, yo he muerto por ti, para que tú seas perdonado ante la presencia de mi Padre, pero también he resucitado para darte la esperanza de la vida eterna. Yo no miento. Y si te digo que he resucitado, es porque es verdad lo que yo te digo. Entonces, queridos hermanos, la resurrección de Cristo es verdadera, la muerte de Cristo es verdadera. Hermanos, déjenme decirles que si verdaderamente creemos en Jesucristo, que si amamos a Jesús, que no tengamos temor a la muerte, que no tengamos temor a la enfermedad, que no tengamos temor a los problemas, porque Jesús estará con nosotros. Su Espíritu Santo nos guiará día con día para ver la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, para que todo aquel que haya creído en su muerte y en su resurrección y exaltación, ahora pueda vivir por los siglos de los siglos. Que no le asusten las cosas negativas, hermano. Que no le asuste las cosas problemáticas. Más bien fortalezcas en la fe. Todos los días, hermano, hermana. Siempre vendrán problemas, pero siempre estará el Dios Trino con usted en todos estos problemas que pasamos los seres humanos. Fortalézcase en la fe. Que el amor de Dios esté siempre
con cada uno de ustedes, y que la alabanza y la gloria sea para el Dios Trino, hoy y siempre. Amén. Continuamos, queridos hermanos, con nuestro servicio. Nos ponemos de pie para confesar nuestra fe cristiana con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo a sus necesidades. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti para pedirte perdón por todos nuestros pecados y para darte gracias y alabanza porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo en este martirio que es un martirio tan grande y tan doloroso que Jesús tuvo que soportar por nosotros. Te damos gracias a ti, a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Jesús tuvo el valor y la decisión de llegar a la cruz del Calvario por nosotros. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, nuestro médico de cabecera, gracias te damos nuevamente porque tú estás con la humanidad. Gracias, Señor, porque ahora la epidemia se ha ido terminando poco a poco. Gracias porque ahora la gente vuelve a la normalidad. Te pedimos humildemente también que mandes tu Espíritu Santo sobre todo el género humano para que ellos reconozcan tu gran amor por esta humanidad pecadora. Que la gente tome en cuenta que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar la naturaleza. Bendice a toda persona que es responsable en su vida cuidando la naturaleza y todo lo que tú nos has dado, Señor. Este hermoso hogar que es la tierra. Bendice a todos aquellos que creen en la Santísima Trinidad. Y guarda todas las iglesias, Señor, que dan gracias a tu bendito Hijo Jesucristo. Está con todas las congregaciones cristianas donde se alaba el nombre de Jesús. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Espíritu Santo, a ti clamamos cuando vamos por caminos errados, cuando vamos por caminos negativos. Te pedimos humildemente que estés en nosotros para llevar un camino recto a la verdadera palabra de nuestro Padre Celestial y a la verdadera vida y obra de Jesucristo. Que tú seas el guía diariamente en nuestras mentes y corazones para rectificar que nosotros creemos en Jesucristo. Danos la capacidad para darle gracias a nuestro bendito Salvador. Y enseña a todas las personas que solamente en Jesucristo hay salvación. Enseña a los niños y
Dales la madurez a los ancianos en la fe. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro amado Padre Celestial, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos orado por el pueblo de Dios en Cristo Jesús. De acuerdo a sus necesidades, las oraciones son para todos nosotros. Amén. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones, nos elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es bueno y justo darte gracias y alabanza. En verdad es bueno, justo y necesario darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Innumerables ángeles y arcángeles están delante de ti para servirte noche y día, y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Junto con ellos y con todo el coro celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre siempre cantando. Bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido misericordia de nosotros, los hijos de los hombres, y nos has dado a tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos las gracias por la redención que nos has preparado en Cristo Jesús. Envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que entre en nosotros un amor limpio hacia nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Danos una fe viva y ayúdanos a recordar a nuestro amado Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes y con tu espíritu. Que quitas del mundo el pecado.
Den gracias al Señor porque Él es bueno y su amor es eterno. Oh Dios, Padre Celestial, fuente y origen de toda bondad, que en tu amor enviaste al mundo a tu Hijo unigénito, el Verbo encarnado. Te damos gracias porque nos has dado perdón de nuestros pecados y la paz que necesitamos. Te suplicamos que siempre dirija nuestros corazones y nuestras mentes por tu Espíritu Santo, de modo que podamos servirte constantemente por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Dios, nuestro Dios. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y el acompañamiento del Espíritu Santo sea siempre con ustedes, hoy y siempre. Amén.